Entonces, ¿qué iba a pasar en Jerusalén durante los 3 días y las 3 noches? Vemos aquí que dice que iba a padecer mucho de los ancianos, eso es una, Correcto, correcto, de de los los principales principales. sacerdotes y de los escribas, y luego ahí iba a ser muerto. Y luego Correcto. de todo, después de todo esto, iba a resucitar al tercer día. Pero estos tres Así días abarcan desde que iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Mm. No, los 3 días y las 3 noches no empiezan desde que él muere, sino desde antes. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este su programa Charlando entre amigos de Logos Publicaciones. Aquí a mi lado mi amigo Wilson con el ganado al fondo. Así es, Luis. Qué gustazo saludarte. Quiero que miren ese trasfondo tan bonito. Justo iba manejando, Luis, y miren lo que me encuentro allí en los campos de aquí a 5 escasos, no, probablemente unos 15 minutos de casa. Miren ustedes qué hermosura de, ¿cómo le llamarían? A un Venados, rebaño, o ¿cómo sería? Una la manada manada. de venados, de Ujú. venaditos y grandes, gorditos, bien nutriditos, listos a disfrutar del tiempo allí. Están pasteando en un lugar, pero especialísimo. Así que contentísimo, pude tomar la fotito. Cuando se percataron de mi presencia, huyeron de inmediato. Y no alcancé a tomar el video, ya cuando quise pasarlo, no, se vuelan de inmediato, pero algo bien bello, Luisa. Ver esta maravilla aquí de la naturaleza es bien grato. Por cierto, estamos en una oleada de frío en los Estados Unidos histórica, Luis. Sí, Probablemente mañana y pasado mañana, aquí donde me encuentro en la Florida, estaremos, no como está ahí en el background, vamos a estar bien bajas las temperaturas, temperaturas históricas. Le contaba a Luis antes de empezar esto que en Miami probablemente va a estar a 30 grados, Luis, por debajo de la congelación. Eso nunca se había visto, excepto en una ocasión allá por 1985, dicen los récords históricos. sí, sí. Y Yo me esa es la recuerdo de esa temperatura fecha cuando más estuve baja. en la Florida, Así que es. había caído nieve en esa oportunidad en los 80 por ahí. Sí, exacto. Entonces va a ser algo histórico y pues bastante frío, bastante fresco. Ujú. La mayoría del territorio de los Estados Unidos, Canadá ni se diga. Así que pues bueno, eso es lo que nos toca. Este es el Sí. invierno acá, disfrutarlo por el que más, ¿no? También, Luis, quería aprovechar para mandar algunos saludos especiales y también agradecer por los comentarios del último video. Especialmente quiero saludar a Cristina, quien es la madre de Nicky. Ella nos mandó su agradecimiento, sus comentarios, y pues realmente apreciamos mucho que pudieron, entiendo, beneficiarse con el material que pudimos tener para ustedes la semana pasada. Si no lo han visto, vayan, por favor. Es el material que tiene que ver con, puede un ser humano, puede una iglesia atribuirse ese título de perdonar pecados. En ese material de la semana anterior también tocamos lo que es la ola del 6-7, el 6-7, como se conoce en inglés. Así que si no lo han visto, les invitamos que vayan, y también saludar a otros amigos, a otras personas que nos han estado dejando saber lo agradecidos que están con estas temáticas, Luis. Especialmente en la zona de Valdosta, que siempre son hermanos que Georgia. están allí atentos, en Georgia, y también aquí en la Florida, en varios lugares, incluyendo Ocala, incluyendo Gainesville, incluyendo Fort White, High Springs. Así que agradecemos a esa hermandad, a esos amigos, a esas personas que nos acompañan. Hay varios que se están uniendo, entiendo, a estas transmisiones. Esperamos que el año 2026 usted también pueda acompañarnos, y que pues ya saben, marquen con su pulgarcito arriba, regálenos ese like, regálenos la oportunidad de contar con su apoyo. Algún comentario, alguna pregunta es valiosa siempre.
me hicieron algunas preguntas, me sugirieron algunos temas, así que te los voy a mandar, Luis, Sí, en otro instante para que también ahí los tengamos. Y pues también agradecer que el Señor está permitiendo continuar en este 2026 con estas temáticas que esperamos sean de gran provecho espiritual para todos, ¿no? sí. Y pues me gustaría, Luis, empezar con una oración para que nos vayamos al tema de hoy. ¿Qué te Ok, parece? perfecto. Veremos. Oremos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque no estamos solos en un mundo que va rápido en tantas cosas, que hay tantos detalles, tantas situaciones a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel social. Hay tantas y tantos avances tecnológicos que a veces aturden la mente y nos dejan completamente anonadados de las cosas que rápidamente se están sucediendo. Ayúdanos a encontrar siempre en tu palabra ese seguro puerto y donde la verdad que tú has dejado para todos tus hijos, para toda la humanidad, nosotros también podamos acceder a la misma y paso a paso seguir aprendiendo, seguir creciendo. Pedimos por favor que bendigas a los oyentes y a cada uno de sus familias en tu nombre maravilloso Jesús. Lo pedimos todo. Amén. Sí, bueno, y como siempre digo al principio, ¿verdad? Les pedimos que se suscriban si no se han suscrito. Hay muchas personas que están viendo los videos, pero muchas personas no se suscriben y muchas personas ni Exacto. siquiera saben que si están suscritas o no. Entonces, por favor, ayúdenos con eso, que el suscribirse es totalmente gratis. Lo que nos ayuda a nosotros es a formar una comunidad y a ustedes. Les sirve porque en cuanto nosotros subamos un video, YouTube les está avisando de que ya tenemos un video listo para ustedes. También recuerden que casi que todos los temas que nosotros estamos tratando aquí están en la trilogía, ¿verdad? La solución divina al problema del pecado, que consta del libro Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. Esos libros los pueden conseguir en Amazon y también en Mercado Libre. También quiero recordarles que los libros están disponibles en 3 presentaciones: tapa dura, tapa blanda y electrónicamente. Los libros electrónicos, como siempre digo, también son libros muy versátiles, son mucho más baratos y ustedes los pueden descargar en cualquier tipo de dispositivo, no importa la marca. Si algún día necesitan hacer un cambio de dispositivo, nada más descargan otra vez la aplicación de Kindle y tienen sus libros, ¿verdad? Allí para siempre. Como dijo Wilson, por favor regálenos un like, ¿verdad? Y compartan estos videos porque también eso es muy bueno para el canal. Y si tienen algún tema en la cabeza, ¿verdad? Están pensando en algún tema que quieran que nosotros hagamos, por favor también denos ideas porque para nosotros es muy importante también tener una serie de materiales ahí pendientes para estar desarrollándolos y estar ofreciéndoles a ustedes un material fresco cada semana, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, Wilson, se me olvidaba también que si quieren cooperar con nosotros lo pueden hacer a través de PayPal. El enlace Perfecto. de PayPal está en la caja de comentarios, también lo están viendo ahorita allí en pantalla. Si viven en Costa Rica, en cuanto a los libros, lo pueden conseguir conmigo al número de teléfono que está en pantalla o también en la librería Metodista en Alajuela Centro, que está al costado norte del Parque Central de Alajuela. Y bueno, Fantástico. tenemos ahora, Wilson, un tema, es bastante curiosito, ¿verdad? Es muy interesante, pero es un tema que lamentablemente ha estado, no sé si has has tenido la oportunidad de ver este tema en alguna iglesia dando vuelta, pero es un tema que causa división. Ujú, Y ujú. entonces hay gente que le da mucha importancia al asunto, y más de la que se le debería, porque realmente no es algo así tan importante. Entonces, Claro. vamos a ver el tema de de los 3 días y las 3 noches, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que, bueno, ahora andan diciendo que Jesús ya no fue que murió un viernes, sino que murió un Miércoles. miércoles, ¿verdad? Entonces, Ujú. bueno, algo tan simple como eso,
pues causan revuelo y ya comienza uno a decir una cosa, otro a decir otra y al final terminan peleados y que esta idea fue traída por fulanito de tal en el siglo no sé qué y ahí se va el asunto y bueno, sí hay mucha gente que se confunde por el texto, Wilson, que vamos a ver en Mateo 12, 39 y 40. Ok, Mateo 12, 39 y 40, ese es el texto que la gente malinterpreta. Entonces vamos a ir poquito a poco a analizar el asunto. nos dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cuál es el problema? Que dicen, bueno, 3 días son 72 horas. Ese es el primer problema, ¿verdad? Claro. Y lo toman así de 24, de un día literal de 24 horas. Luego el otro problema que nosotros tenemos aquí es que, bueno, ellos piensan que si Jesús murió un viernes no se pudieron haber cumplido los 3 días y las 3 noches porque no hubo 72 horas primero y porque tenemos 3 días parciales Ujú, ujú. y no tenemos 3 noches, tenemos dos, que sería la del sábado y la del viernes y la del sábado. Eso. Entonces, al no darse eso, pues entonces dicen que Jesús tuvo que haber muerto un miércoles para que se pudieran cumplir los 3 días y las 3 noches. Entonces, vamos a ver cómo es que se soluciona esto con la Biblia, ¿verdad? Bueno, una Perfecto. cosa muy importante es que, bueno, eso ya lo habíamos visto cuando vimos el relato del rico y Lázaro, pues Jesús hablaba de cosas en forma figurada, ¿verdad? En forma Sí. simbólica. Entonces debemos tener cuidado con las palabras de Jesús. Un texto que habíamos sacado en esa oportunidad era Mateo 13:34, Wilson. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si no, nos va a pasar lo que les pasó a los fariseos, que vamos a verlo ahí precisamente en Juan 2, 19 y 20. Y en este texto vamos a ver que Jesús estaba hablando de una manera figurada, pero los fariseos estaban pensando en cosas literales y no entendían a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ok, ¿verdad? Entonces ahí lo estaban entendiendo mal. Entonces con Jesús, las palabras de Jesús hay que tener cuidado porque él habla mucho simbolismo. Eh, Otra cosa que nosotros tenemos por allí es que el asunto este de que si Jesús estuvo en el corazón de la tierra, y por eso es que yo Ujú. menciono esto de las cosas figuradas. ¿Por qué? Porque Jesús realmente ni siquiera fue enterrado en la tierra. Cierto, cierto. Él Sí. fue enterrado como la costumbre que tenían los judíos en una cueva. Esa era la costumbre que había. Envuelto en un sudario, correcto. Exactamente. Entonces aquí ya tenemos que Cristo está hablando de manera figurada, ¿verdad? ¿De qué es lo que se Bueno, va a tratar? Pues vamos a ver de qué se trata. Pero vamos a leer primero Juan 11, 37 y 38, precisamente para ver la costumbre o la forma en que los judíos acostumbraban a enterrar a sus seres queridos o a sus difuntos. perfecto. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo, al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sí, Ok, entonces aquí lo que vemos es que en el caso de Lázaro, ¿verdad? Fue enterrado en una cueva. Esa era la muy costumbre que común, tenían. sí.
Otro ejemplo, vamos a verlo en Marcos 15, 43 al 46. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Vemos el mismo. Sí, en este caso, pues, esto nos confirma de que Jesús no estuvo en el corazón de la tierra, ¿verdad? Cuando Exactamente. estuvo en una cueva, en una peña, ¿verdad? Eso fue todo. Pero Ujú. para entender a qué se refiere con el corazón de la tierra, debemos entender que para los judíos Jerusalén era el corazón del mundo, ¿verdad? Ahí. A eso se referían. Bueno, de hecho, la gente de Panamá tiene un dicho que dice, Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Oh, wow. Es un decir, ¿Otra vez? ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo Puente del dice? mundo, corazón del universo. Sí, me acuerdo haberlo visto, claro. Ajá. Ah, entonces, pero no quiere decir que realmente Panamá sea el corazón del universo, simplemente un decir. Del universo. Entonces, para los judíos, el corazón de la tierra era Jerusalén. Ahora, esto es muy importante porque quiere decir que los acontecimientos de los 3 días y las 3 noches se van a dar precisamente en Jerusalén, ¿verdad? Ok. Entonces, Jesús va a estar 3 días y 3 noches en Jerusalén, Sí. ¿verdad? En el corazón de la tierra. Ahora, esto también ya nos indica que esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra no van a abarcar simplemente la muerte de Jesús, sino que hay más elementos ahí jugando. Cuando Jesús iba a Jerusalén, bueno, en Jerusalén en la época de Jesús no vivía cualquiera, ¿verdad? Era un lugar muy privilegiado para vivir. Y aparte de eso, Jesús tenía un ministerio itinerante, ¿verdad? Él andaba por varios lugares. Adiós, Pero sí. cuando llegaba a Jerusalén, él tenía, o iba a Jerusalén, él se quedaba en un lugar muy especial, que era Betania, que es precisamente, o era precisamente donde vivía Lázaro y sus hermanas. Y esta Correcto. ciudad quedaba muy cerquita de Jerusalén. Le voy a leer aquí del Juan 11:18 de la Biblia latinoamericana, porque aquí nos da ¿cómo se llama? Los kilómetros que había Ok. de Betania a Jerusalén. Y dice así, Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, para Ah, movilizarse a wow. pie estaba ahí realmente muy cerquita. Cerca. Sí, Sí, bastante exacto. cerca. Entonces, vamos, Wilson, a ver varios textos donde nos dice qué es lo que va a abarcar los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, La en tierra. Jerusalén. Y vamos a ver Ok. que no era solamente la muerte de Cristo, sino varias otras cosas. Vamos Mm. primero con Mateo 16:21. Nos dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué iba a pasar en Jerusalén durante los 3 días y las 3 noches? Vemos aquí que dice que iba a padecer mucho de los ancianos, eso es una, Correcto, correcto, de de los los principales principales. sacerdotes y de los escribas, y luego ahí iba a ser muerto. Y luego Correcto. de todo, después de todo esto, iba a resucitar al tercer día. Pero estos 3 días abarcan desde que iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Mm. No, los 3 días y las 3 noches no empiezan desde que él muere, sino desde antes. ¿Qué es lo que la mayoría llegaría a pensar o inferiría? Pero en Ah, realidad aquí está definiendo que es mucho antes, correcto. o sea, hay más acontecimientos, ¿verdad? Vamos Ujú, también a ujú. otro ahí, Mateo 17:22 y 23. Nos dice.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces aquí tenemos también otra luz. Dice que el Hijo del Hombre será primero entregado en manos de hombres. Por cierto, ¿cuándo sucedió eso? Eso Cuando fue sucedió tomado en ese maní. el jueves. Sí, correcto. Y ahí nos está diciendo que los 3 días y las 3 noches empiezan desde el jueves, cuando es Ok. entregado a los principales, perdón, cuando es entregado en manos de hombres. Ajá. Sí. Y La luego turba dice, asesina que lo agarra. luego dice que le matarán y al tercer día después de que fue entregado en manos de hombres es que va a resucitar, Resucitar, ok. ¿verdad? Está claro. Vamos con Mateo, Mateo 20, 18 y 19. Ok. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, ¿al tercer día de qué? Al tercer día de que será entregado a los principales sacerdotes y escribas, porque ese es el acontecimiento. O sea, desde el jueves. Wow. Si lo tomas desde el jueves, sería noche del jueves, noche del viernes y noche del sábado. Y si tenés 3 noches, Sí, y ¿verdad? se mantiene lo del tercer día, la Ajá. resurrección en Sí, sí. porque Siempre el sería tercer día. el viernes, el sábado y el domingo son los 3 días. Ujú. Pero ahorita vamos a ver lo de las 72 horas, porque no hay 72 horas, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Correcto. Ok, entonces otro texto. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces todos estos textos nos dan un montón de luz, ¿verdad? Bastante luz. Y todos nos confirman que realmente las cosas no empezaron el viernes para contar los 3 días y las 3 noches, sino que empieza antes, empieza jueves, ¿verdad? O Y que aún mejor, Luis, que no empiezan es con su muerte directamente, ya cuando él no está vivo, sino que todo el proceso es desde la entrega en sí. en este caso, pues aquí dice que el Hijo del Hombre va a padecer mucho y ser desechado de los ancianos, es lo primero que dice, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ahora, después de eso, iba a ser muerto y después resucitar Resucitar, a los 3 días, exacto. ¿verdad? Ok, otro más, Lucas, vamos ahora a Lucas, Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo mismo, y vamos a ver ya el último. Es que con uno o dos hubiera bastado, pero es mejor tener bastante evidencia, ¿verdad? Lucas 18, 32 y 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ok, lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta el primer elemento, del primer elemento para el frente, por decir de alguna manera, vamos a tener los 3 días y los 3 noches, ¿verdad? De ahí Ujú. en adelante, desde el primer evento para adelante, están los 3 días y las 3 noches. Nosotros ya también hemos tratado en algunos videos el asunto, Wilson, de la ley ritual. La ley ritual es, o era, bueno, cuando hablamos de ley ritual estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de todo lo que tenía que ver con el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Todo Sí, eso era correcto. símbolo del ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Una Exacto. cosa muy importante, cuando se traían los animales que se ofrecían en sacrificio para el perdón de los pecados,
Antes de matarlos, se les ponía la mano encima, ¿verdad? Y simbólicamente se le trasladaban los pecados del que iba a ofrecer el animal al corderito, ¿verdad? Ujú, ujú. Y Correcto. simbólicamente entonces estaban pasando los pecados de la persona hacia el animal, de manera que el animal cuando era sacrificado moría en lugar de la Lugar del persona que estaba pecado. ofreciendo. Ujú. Por supuesto, eso es un claro ejemplo del ministerio de Cristo Jesús. Entonces, Cordero de Dios. la muerte del animal no perdonaba los pecados. Era un símbolo, era la fe que tenía la persona en que un día Cristo, el verdadero Cordero de Dios, iba a morir por sus pecados. Vamos Amén. a ver en Levítico 8, 14 y 15 un ejemplo de cómo es que eso sucedía. Levítico 8, 14 y 15. Perfecto. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos era lo que se hacía en la ley ritual que representaba a Cristo Jesús. Entonces, esto nos dice a nosotros que Cristo, antes de ser sacrificado, iba a llevar sobre sí o le iban a imputar los pecados de toda la humanidad. Correcto. No era en la cruz, sino era antes del sacrificio, Mm, ¿verdad? mm, mm. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento sucedió eso? ¿Verdad? Eso es bastante importante. Bueno, vamos a Bien verlo importante. bíblicamente en Mateo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 25 del 36 al 46. Son 10 versículos. Ok. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y Perdón, Wilson, tomando a ¿cuándo fue Pedro eso? Exactamente, ¿qué día de la semana? el jueves, El jueves, ¿verdad? Ok. ujú, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Perdón, Wilson, Vino luego a ahí, su... Ajá. ¿qué significa esa copa? ¿Qué era esa copa? ¿A qué se refería Jesús? Se refería Justamente, al castigo del ujú, Padre, ¿verdad? De hecho, exacto, esa copa Jesús, bueno, los impíos van a de tenerla aflicción. que tomarla vamos a decir, en 7 etapas, que son las 7 plagas del Apocalipsis, pero Jesús la bebió en una, Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué tenía él que padecer esa maldición en ese momento, el día jueves? Porque en ese momento sobre él se estaban poniendo todos los pecados del mundo. Ahí es donde vemos a Jesús, imagínate lo que él sentía, ¿verdad? Se sentía ujú, abandonado del Padre, sí, ya porque empezó esta... él se estaba convirtiendo en pecado, ujú, ¿verdad? Cordero de Dios, correcto. Sí, él que estaba cargando el pecado. Entonces, Ujú, y la angustia que pudo haber sentido separarse del Padre, no sabía cómo iba a soportar el asunto. Él hasta dudó, si es posible, pasa de mí esta copa, tremendo. ¿verdad? Entonces, Ujú, tenemos evidencia de que los pecados fueron puestos sobre Cristo el día jueves, sí, ¿verdad? señor. Ok, Ahí en el Hexamaní. en Getsemaní, ok, sigamos.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, para los que no nos han seguido anteriormente, hay que recordar que el pecado entró por un hombre y por otro hombre debía salir. Por eso es que Cristo se encarna, ¿verdad? Como hombre para poder ofrecerse a nosotros o a Dios en vez de nosotros, ¿verdad? Él llevó Claro. sobre sí la maldición que nosotros teníamos que llevar. Él murió la muerte que nosotros teníamos que Teníamos que morir, morir. ¿verdad? Ujú. Entonces, todo eso estaba sucediendo en ese instante, el día jueves, ¿verdad? Ok. Entonces, una cosa muy importante también a tener en cuenta es que los 3 días y las 3 noches no son tiempos de 24 horas, sino que son tiempos inclusivos. O sea, una parte Okay. del día se cuenta como si fuera todo el día. Okay. Ajá, y así se manejaba. Bueno, yo creo que nosotros también manejamos, por lo menos a nivel hispano, no sé, con otras culturas, pero nosotros decimos de aquí a 3 días y bueno, a mí me dicen, yo estoy pensando en pasado mañana. Ujú. Aunque me lo Sí, estén sí. diciendo a las 2 de la tarde, para mí el primer Ujú. día es el día en que me dijeron las cosas y el otro es el segundo y luego el otro es el tercero. Y esa era la forma que tenían de pensar también en la cultura hebrea. Vamos a ir a ver eso en Lucas 13, 32 y 33. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago oraciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ok, entonces ahí está clarito, ¿verdad? Ahí donde vemos, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, que es el primer día, y mañana Y y al mañana el tercer día. segundo. Entonces, cuando está hablando de días, es días inclusivos, no quiere decir necesariamente día de 24 horas. Ujú, ujú. La Biblia es muy clara. Ahora, si esto no le ha quedado claro a la gente, entonces vamos ahora a analizar versículo a versículo la secuencia de los días de la última semana de Jesús. Ok, Wilson, entonces vamos a Juan el capítulo 12 y el versículo 1. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ok, entonces esto lo que nos dice aquí es que 6 días antes de la Pascua, ese día vamos a ver que es sábado, Jesús la pasó con Lázaro y sus hermanas. Lo que tenemos luego nosotros es una descripción de la fiesta que se realizó en casa de Simón. Pero cuando lleguemos al libro de Marcos, vamos a ver de que esto no sucedió un sábado, sino que sucedió un miércoles. Simplemente está relatando los hechos que sucedieron mientras estuvo allí Jesús en Betania. Ok, entonces el día sábado Jesús se queda con Lázaro y sus hermanas.
Al día siguiente, ve los versículos 12 y 13 del capítulo 12 de Juan, lo que dice. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, pues, sabemos de que ese día fue el famoso Domingo de Ramos. No sé Domingo de cómo si Ramos, en correcto. Colombia dirán de la misma manera. De las Palmas, sí, también Ajá. se llama. Entonces, si ese día era el domingo, quiere decir que lo que nos narra el versículo 1 del capítulo 12 es que Jesús pasó el sábado con esta familia, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿qué sucedió el correcto. sábado? El sábado, Jesús pasó el sábado con Lázaro y sus hermanas. El día domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora ya tenemos sábado y domingo. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús el día lunes. Pero para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo 11 y el versículo 12. 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ok, perdón ahí, Wilson. ¿Al día siguiente de qué? Esa es una pregunta muy importante para saber si era lunes o si era otro día. Sabemos Ok. que está hablando del lunes. ¿Por qué? Porque si vemos al principio del capítulo 11 de Marcos, dice el título, Entrada triunfante a Jerusalén. Ujú, Entonces, correcto. cuando dice en el versículo 12 que acabas de leer, al día siguiente, eso sería el lunes. El lunes, ¿Y correcto. qué título lleva ese versículo? Bueno, no sé, que si usted no sabe el título. Maldición. La Ajá, maldición de maldición de la la higuera. higuera. Ajá. El día lunes Jesús maldice Lunes. la higuera, pero si seguís más adelante al versículo 15, también él hace la purificación del templo el día lunes. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces, ve que los evangelios nos van dando la secuencia, ¿verdad? No hay que inventar nada. Entonces, vamos a repasar. Jesús el sábado pasó con Lázaro y sus hermanas. Perfecto. El día domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén. El día lunes, Jesús maldice la higuera y purifica el templo. Ok, Ok. vamos a ir con la secuencia. Ok, entonces vamos ahora el martes. El martes lo vamos a encontrar en Marcos 11 y el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ok, entonces ese ya es el día martes, ahí no lo indica. Día No lo siguiente, indica que dice claro. martes, pero dice que es al día siguiente de qué? De Ujú, que había maldecido la higuera y había la higuera. purificado el templo. Entonces, ¿qué sucede ese día? Bueno, ese día, este, resulta que Jesús pasa por donde estaba la higuera que había sido maldita. ¿Y cómo estaba la higuera? Ujú, seca. Estaba seca. Además, si nosotros vemos ahí también Jesús da varias enseñanzas, incluida la de la destrucción de Jerusalén. Vamos al Cierto. día miércoles. El día miércoles lo vamos a encontrar en Marcos 14. 14, ok. Ajá. Marcos 14, 1 y 2, y luego los versículos 10 y 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y el 10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, ¿qué sucedió el miércoles? El miércoles es donde sucede la cena en la casa de Simón el leproso. Ese día el miércoles fue la cena en la casa de Simón el leproso, y también el miércoles es que Judas hace el trato para entregar a Jesús, Traición. ¿verdad? Ok. Entonces eso fue lo que sucedió el miércoles. Vamos ahora a ver qué sucedió el día jueves. El día Día jueves jueves. lo encontramos en Marcos 14, 12.
Nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ok, esto fue el jueves, ¿verdad? Lo que sucedió allí. Entonces, se celebra la Pascua por adelantado, Okay, ¿verdad? La Pascua se celebra por adelantado porque esto es un jueves y a Jesús se le arresta en el Getsemaní. Ahora, ¿por qué es que se celebra la Pascua por adelantado? Porque la Pascua era el viernes, porque Jesús okay. va a ser el Cordero Pascual el viernes. Entonces, Jesús y sus discípulos celebran por adelantado la Pascua el día jueves, Mm, mm. ¿verdad? En la noche. Ok, Que, luego que sería, Luis, el jueves en la noche, estamos hablando, eh, los jueves que para nosotros, bueno, estoy hablando de nuestro calendario, ¿verdad? Es que eso es un ok, enredo. Sí, sí, yo sí, sé, yo jueves. sé. Sí, sí. Eso Ok, es jueves en la noche para nosotros. Ya para ellos hubiera sido viernes, viernes, empezando el viernes, que es a la puesta de sol. correcto, Es que correcto. sí, Ahí la gente eso fue se pueden confundir, enredado. pero vale que Wilson me hizo aquí el paro para que pudiera explicar eso, porque sí se podía Ok. confundir la gente. Ok, entonces el día viernes lo vemos nosotros en Marcos también, el capítulo 15 y el versículo 1, ¿verdad? 15:1. Ok. Que nos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, y llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ok, entonces Jesús es llevado a Pilato y bueno, ese día sabemos que él es crucificado. Ok, hasta ahí vamos bien, Viernes. ¿verdad? Ujú. Porque Correcto, dice muy de mañana, que es al otro día ¿cómo se llama? De cuando arrestaron a Jesús, el día jueves. correcto. Ok, y el sábado en el versículo 42 del 15 también, Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ok, entonces dice que es la La víspera víspera. del día de Del reposo. Jesús se pasa a la tumba. Lo tienen que llevar rápido ahora porque ya viene el día sábado. sábado. Ya estábamos casi a la puesta de sol y él se deja ahí en la tumba. Entonces Jesús pasó en la tumba el sábado. Sí, ¿Ok? Y luego tenemos el domingo en Marcos 16:9. 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces ahí nos dice bien claro que eso fue un domingo. Ujú. Entonces Primer día de la semana. ya ahí Ujú. tenemos toda la secuencia de lo que sucedió toda esa última semana de Jesús, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ahora, hay un detalle muy importante y es sobre el día de gran solemnidad, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese día, Wilson? Vos que a ver si nos puedes dar la información. Dice que ese fue un sábado, iba a ser un gran sábado de gran solemnidad, ¿verdad? Claro, ya que se juntaban dos eventos. Primero el sábado regular de cada 7 días, el séptimo día, el último día de la semana, como sábado semanal, pero se unía en esa ocasión a la celebración de la Pascua, Ujú. que caía a veces en días distintos, pero en esta ocasión coincidía con el sábado sagrado, el Los séptimo día. famosos sábados rituales, ¿verdad? De las fiestas rituales. Rituales de la Pascua en este caso, y por Ujú. lo tanto se hacía gran celebración porque era doble razón para celebrarlo. Sábado semanal sagrado y la Pascua sagrada, es una fiesta judía, la primera del calendario justamente, así que sí era una gran celebración en ese Entonces, momento. eran dos sábados en un día. Exactamente. Porque
recordemos cuando vimos que habían 7 sábados rituales, ¿verdad? Y esos sábados, Ujú, como dijo Wilson, pues podían caer cualquier día de la semana. Ahora, si uno de esos ujú. sábados rituales caía en sábado, entonces ese sábado era un sábado de gran solemnidad porque era doblemente Especial. bendecido. Y muy interesante, Wilson, es que precisamente como decís vos, bueno, era el inicio de la Pascua. Sí. El inicio de la Pascua la Pascua empezaba con los panes sin levadura. Ujú, Y pues, ese era un sábado ritual. El asunto es lo más interesante es que el pan sin levadura no se descompone. correcto. Jesús estuvo en la tumba un sábado, su cuerpo no vio corrupción. Él es el pan de Correcto. vida. Quiere decir que la fiesta de la Pascua, y Tuvo su. específicamente el sábado ritual, el primer sábado ritual, porque lo de la Pascua tenía 2 sábados, el primer sábado ritual, ya desde la antigüedad, nos decía de que Cristo iba a estar en la tumba un sábado, Ujú, exacto. ¿verdad? Entonces quiere decir que la secuencia de los 3 días y las 3 noches, tal cual se ha guardado en la cristiandad por siempre, está correcto. Los días han estado correctos, se han contado bien, de viernes, sábado y domingo, no desde Ujú, miércoles, porque si no, no calzaría, ¿verdad? Vamos a ver ahí correcto. algunos versículos. Vamos a Juan 19:31. Nos dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces había urgencia porque ya iba a llegar el sábado, ¿verdad? Entonces El tenían que sábado. estar los 3 crucificados muertos. Pero bueno, Ujú, aquí nos dice que ese sábado, pues era de gran solemnidad, o sea, era doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque ujú, era el sábado semanal de los 10 mandamientos, pero también era el sábado ¿cómo se llama? El primer sábado de la Pascua, que era el de los la panes sin Pascua. levadura. El pan sin levadura no se descompone y representaba a Cristo que su cuerpo no vio corrupción, tal cual nosotros Amén. lo podemos ver en Hechos 2:30 y 31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Una cosa aquí a comentar, y para los que no han visto el tema, pues nosotros tenemos un tema sobre el asunto del Hades y el Seol. Hades aquí se refiere a sepulcro, ¿verdad? Mm, Entonces exactamente. dice que Cristo fue dejado en el sepulcro y su carne no vio corrupción, No. ¿verdad? Lo que estaba simbolizado precisamente en la fiesta de los panes sin levadura. Muy Mm, importante toda la simbología que hay en el ritual, ¿verdad? En la ley ritual, que muchas veces uno lo pasa así por encimita, pero hay cuestiones ahí importantísimas. Otra cosa, Wilson, muy importante en cuanto al pan, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del maná, del pan del cielo, que es Cristo, es el verdadero maná, ¿verdad? El pan que vino del amén. cielo para darnos vida a nosotros. El maná caía todos los días de la semana, pero uno no podía recoger de un día para otro para quedarse el otro día durmiendo, ¿verdad? No salir Eso. tan temprano porque caía el pan en la mañanita. Entonces en Ujú, la mañanita había que levantarse y no se podía recoger más que lo que uno iba a consumir, no podía desperdiciarse nada. Ok, correcto. si yo guardaba de un día para otro el maná que había recogido, se agusanaba. Pero el día viernes yo podía recoger doble porción porque el Ujú, sábado ya no caía maná. amén. Pero el maná que yo recogía para 2 días no se gusanaba, Mm, ¿verdad? Entonces representa lo mismo, que Cristo, el pan del cielo, iba a estar en la tumba precisamente un sábado y su cuerpo no iba a haber corrupción. corrupción. Qué tremendo. Eh,
Ahora, otro símbolo importante en cuanto a lo del sábado es el mismo sábado, el sábado en sí. Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros en la última semana de Jesús es la semana de la redención. Porque en esa semana es cuando van a ser puestos todos los pecados en Cristo y se va a llevar a cabo la expiación de los pecados, Expiación. ¿verdad? Entonces, eh, Dios, cuando nosotros vemos en Génesis, cuando comenzó a hacer la tierra, dice que la tierra estaba desordenada, Y vacía, en vacío. tinieblas, sin luz, y tal Ujú. cual era la vida de los hombres después del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Ujú. sucede? Precisamente en esa semana de redención, Jesús ahora va a llevar a cabo una recreación espiritual o una creación espiritual, Amén. ¿verdad? Para cada uno de nosotros. En esa semana, eso es la semana vamos a decir, de la redención, porque es que suceden todos los acontecimientos que ya hemos dicho, ¿verdad? Y Jesús precisamente descansa el sábado de esa obra que hace, de esa obra de creación, no una creación de la naturaleza, sino una recreación de nuestra naturaleza caída. Ahí es donde se garantiza la salvación del hombre. Redención, claro. Es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí vemos la creación, ¿verdad? Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Jesús nos hace nuevos a nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Y de hecho, el sábado se convierte en un signo de liberación, Amén. ¿verdad? El sábado, nosotros tenemos 2 veces se mencionan los 10 mandamientos. Se mencionan en Éxodo capítulo 20, pero recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley. Y en el capítulo 5, cuando se menciona lo del sábado, ya no se hace de la misma manera que se hace en Éxodo 20, sino que da Ujú. otros argumentos para guardar el sábado. Y precisamente esos argumentos tienen que ver con la liberación De del Egipto. pueblo de Israel de Egipto. Vamos a verlo Ujú. en Deuteronomio 13, perdón, 5:13 al 15. Deuteronomio 5:13 al 15. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, todo esto que fue literal, ¿verdad? Los israelitas estuvieron literalmente en Egipto, fueron libertados de Egipto. Todo esto que fue literal es un símbolo de la verdadera liberación espiritual de los hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí ya vemos que tenemos 2 razones para guardar el sábado. Una por creación y otra por redención. Ujú. Pero en la tierra nueva, cuando el Señor recree todas las cosas, ahora vamos a guardar el sábado también por recreación. Y van a ser 3 cosas por las cuales nosotros vamos a guardar el sábado en el reino de los cielos. Y bueno, ya resumiendo y aquí terminando el tema, si la gente cree que Cristo murió en otro día, entonces lo que estás echando a perder el simbolismo que tienen los elementos del maná, el pan sin levadura y el mismo sábado en sí. Wow. ¿Sabes, Luis? Que me llama poderosamente la atención eso último que estabas mencionando y que hablábamos también hace unos instantes de la gran celebración. Era un doble razón. Este sábado era un sábado grande. Ujú. Entonces, se guardaba el sábado semanal, el del cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que tiene que ver con la creación.
Ujú. pero también se celebraba el sábado de la redención a través de la Pascua, que es el sacrificio, el Cordero de Dios. Entonces, aún en eso también veo, Luis, esa doble razón para celebrar celebrándose en ese sábado, Sí. que era la creación que el Señor una vez realizó del ser humano, del planeta, y ahora la redención en Cristo, y que estaba ahora él descansando en la tumba, su cuerpo no ve corrupción, que en otras palabras no se engusanó, no se dañó como el mismo maná. Qué maravilla, Luis. Qué serie de cumplimiento de todos esos tipos, de todos esos símbolos en la persona de Jesús, realmente impresionante. Sí, pero y si vos lo pones un miércoles, desbaratas toda esa belleza. Absolutamente, absolutamente. Y es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Que quitar esa armonía que tiene la palabra del Señor tan linda, porque eso es algo especial. Y algo que me hace reflexionar, Wilson, es eh, ¿qué excusa tenían los judíos delante del Señor, verdad? No tenían ninguna Mm, excusa para haber rechazado a Jesús, porque tenemos en la profecía de las 70 semanas, como ya hemos visto, el año en que iba a morir ujú, el Mesías, exacto. ¿verdad? Tenemos el día en el Antiguo Testamento que iba a morir Jesús. Lo sabemos por el maná. Cuando no caía el maná era el sábado. Ujú, Lo que se había recogido el viernes no se descomponía. Cristo iba a estar en la tumba el sábado. Tenía que ujú. haber muerto, tenía que morir el El viernes. viernes. Entonces tenemos, bueno, y también por lo de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces sabemos allí el año y sabemos el día y sabemos la hora a las 3 de la También. tarde por el sacrificio continuo que se realizaba a las 3 de la tarde a la hora que muere Jesús. Entonces, el Increíble. Antiguo Testamento con cientos de años antes te dice el año, el día y la hora. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Entretenido en tradiciones. Luis, y podemos decir tranquilamente no solo el año, el día, la hora, sino el mes, porque tenía que ser en el primer mes Sí, del año, en al el mes mes también, porque era exactamente, por los panes, por la fiesta de los panes sin levadura, por la Pascua, exacto, exactamente. en el mes de Nisan. Nisan, Es que estaba exactamente. todo, 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 todo. Ahora, vayámonos, que eso nos asombramos por los judíos, pero vengámonos para acá. Ujú, ujú. ¿Qué excusa vamos a tener nosotros delante del Señor si a través de las profecías, como ya hemos visto en el comentario completo de Daniel, si tenemos toda la luz que hay allí para decirle al Señor, bueno, Señor, es que yo pensé que usted iba a durar un poquito más, ¿verdad? Demorando la cosa, Pero tratando de no. las profecías son súper claras y nos dicen en qué etapa de la historia nosotros estamos. Estamos. Pero la mayoría de nosotros estamos como estaban los judíos cuando Cristo vino por primera vez. Ahora Cristo está viniendo por segunda vez. Exacto, E igualmente se dieron señales, se mandaron a los profetas, tenemos un montón de libros y tenemos un montón de cosas y por lo tanto no tenemos excusa delante del Señor para decir que no sabíamos. exacto. Entonces, para reflexionar. Bueno, Ujú. espero que el tema haya sido de interés para cada uno de los que están viendo este video. Por favor, compartan el material, que este material es muy importante y los esperamos en la próxima entrega. Vamos a tener una palabra de oración, Wilson. Seguro. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la belleza y la perfección de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando con ahínco estas hermosas verdades, a prepararnos, Señor, porque ya usted está viniendo por segunda vez. Ayúdanos, Eso. Señor, a ser más diligentes en el estudio de tu palabra, a poner esas cosas que están en tu palabra en práctica. Y también ayúdanos, Señor, a tener la valentía y el deseo de compartir lo que aprendemos con otras personas que todavía no te conocen. Gracias te damos, Señor, por todo y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.